Buenos días. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de la asignatura que tiene que ver con radiación óptica. Y para ellos vamos a comenzar con la radiación láser, que como ustedes bien conocen, tiene la capacidad de emitir en el infrarrojo, en el visible y en el ultravioleta, es decir, abarca todo el espectro óptico que nos interesa. La idea es que este video acompañe a dos apuntes que le estamos dejando en el campus, uno que tiene que ver con el principio de funcionamiento y el concepto de inversión de población, y el segundo apunte que habla de los distintos tipos de láser, sus características y aspectos relacionados a la seguridad de lo mismo. Como ustedes recuerdan, la palabra láser, cuando vieron en física, no es otra cosa que la amplificación de la luz por emisión estimulada de la radiación. Les quiero comentar entonces en este video y centrarnos en cómo se logra la emisión estimulada y su amplificación. Para ello vamos a considerar o vamos a partir de un sistema que está en equilibrio térmico, y este sistema va a ser un sistema sencillo compuesto solamente por dos niveles de energía. Es decir, un nivel SU1 y un nivel SU2, donde en cada nivel de energía vamos a tener componentes que le vamos a denominar nivel poblacional. Y como vemos en la gráfica, se da que en equilibrio térmico tenemos mayor cantidad de elementos en los niveles de menor energía comparados con los niveles de mayor energía. Es decir, en el nivel de energía SU1 tenemos N1 elementos, y en el nivel de energía superior SU2 tenemos N2 elementos, siendo N1 mayor a N2. Este comportamiento en un sistema en equilibrio térmico se lo cuantifica con la ecuación de Stefan-Boltzmann, que me da la relación que hay entre los elementos en el estado 2 con respecto a los elementos del estado 1, y nos da que una exponencial negativa con E elevado a la menos SU2 menos SU1 sobre K por T, siendo K la constante de Boltzmann y T la temperatura del sistema en grado Kelvin. De esa manera entonces nos queda esta exponencial decreciente en equilibrio térmico. Pasemos a analizar ahora las posibles transiciones que se puede dar en este sistema en equilibrio térmico, continuando con dos niveles de energía, SU1 y SU2. La primera transición que se puede dar es que un fotón estimule al átomo que está en el estado basal para que pase al estado de mayor energía. Este proceso elemental se conoce como absorción, es decir, el átomo absorbe la energía del fotón y pasa al nivel SU2. Para que se pueda dar ese salto, la energía del fotón incidente debe ser igual a la diferencia de energía que hay entre los niveles. Eso es lo que se conocen como quantum de energía, y dependiendo del sistema que consideremos, van a ser esos quantum de energía. Es decir, cada sistema tiene sus quantum específicos. Si continuamos con las interacciones, una vez que el elemento está excitado, rápidamente vuelve a su estado de equilibrio, emitiendo el fotón que había absorbido. Eso es lo que nosotros conocemos como emisión espontánea. Si hubiese otro elemento decayendo al nivel basal por emisión espontánea, los fotones de energía emitidos serían fotones aleatorios que no estarían en fase y a distintas frecuencias. La tercera interacción que se puede dar es que, estando el átomo en su estado excitado, se vea forzado a pasar al nivel de menor energía por un fotón externo. En este caso se lo estimula a descender, y ese fotón externo
no puede ser absorbido porque el átomo ya estaba en su estado excitado, es decir, que continúa, y además continúa junto con el fotón que se emite. Entonces, este tercer proceso se lo conoce como emisión estimulada. A diferencia del anterior, tenemos que ahora estos dos fotones están en fases y en forma coherente. Este proceso de la emisión estimulada es el que nosotros buscamos que se produzca en el láser. Pero en las condiciones de equilibrio térmico, la emisión estimulada, ¿sí?, son muy poco probables, si bien existen, son muy poco probables o son insignificativas si las comparamos con la emisión espontánea. Un poco lo que dice aquí la Filmina en las conclusiones, que si bien en un sistema de átomos las emisiones son igual de probables que las absorciones, vamos a ver que en equilibrio termodinámico el número de emisiones estimuladas es muy poco significativo con el de las emisiones espontáneas. Para llevarlo a un ejemplo que todos podamos interpretar, si consideramos una lámpara incandescente con su filamento trabajando a 2000 grados Kelvin y hacemos la relación de la emisión espontánea sobre la emisión estimulada, ese orden está en el orden de aproximadamente 1,6 millones. Entonces, ahí pueden ver ustedes la insignificancia de la emisión estimulada. Eso lleva a que la emisión de luz de esta lamparita sea la luz blanca que todos conocemos, a diferentes longitudes de onda y trabajando en forma incoherente. Veamos ahora cómo podemos forzar al sistema para lograr la emisión estimulada. Para eso vamos a tener que manejar el concepto de inversión de población, que no es otra cosa que lo que está mostrando la siguiente filmina. A la izquierda vemos, y continuando con un sistema de dos niveles, lo que sucede en equilibrio termodinámico, es decir, tenemos mayor cantidad de elementos en el nivel de menor energía comparado con el superior. Si por algún mecanismo logro colocar más elementos en el nivel superior con respecto al inferior, es lo que se conoce como inversión de población. Resumiendo, se conoce como inversión de población cuando tengo mayor cantidad de elementos en un estado de mayor energía comparándolo con uno de menor energía. Vamos a ver cómo logramos entonces en un láser esta inversión de población para lograr la emisión estimulada. Estos niveles de energía, en la forma simplificada al inicio de la presentación, estaba formado por dos niveles. Y ahora estamos viendo un sistema de 3 niveles. Esos niveles energéticos nos están representando los niveles energéticos de la estructura de átomos o de moléculas que va a tener el sistema activo del láser. Entonces aquí aparece un primer componente que es el medio activo del láser. Vamos a ver que ese medio activo, para que ustedes lo vayan interpretando, puede ser una mezcla de gases, puede ser una barra de algún metal, y es lo que se conoce como medio activo sólido, puede ser una juntura PN de un diodo, puede ser un líquido, ¿sí? Es el medio activo del láser. Bien, consideremos ahora que nuestro medio activo, cualquiera fuera él, tenga 3 niveles, E0, E1 y E2. Tenemos aquí lo que sucede en la condición de equilibrio, y a la derecha, el proceso de inversión de población. Para que se produzca entonces la inversión de población necesitamos entregar energía al sistema. Eso es lo que se conoce en el láser como bombeo. Es decir, bombeamos el sistema activo, entregamos energía al sistema activo. En este caso está representada ese bombeo por la absorción que se produce de los elementos que están en E0, pasando a E2. De E2, por una transición rápida, pasan a S1, que es un estado donde los
elementos tienden a acumularse. Ese nivel se lo conoce como nivel metaestable. Definimos un nivel metaestable como aquel nivel energético donde hay pocas probabilidades que los elementos pasen a un nivel de menor energía. Al haber poca probabilidad de que pasen a un nivel de menor energía, permanecen más tiempo en ese nivel. Entonces, con el correr del tiempo, vemos que los elementos se acumulan en el nivel metaestable y logramos la inversión de población entre E1 y E0. Tenemos mayor cantidad de elementos en E1 con respecto a E0 y tenemos la transición láser por emisión estimulada. Lo mismo lo podemos ver en un sistema ahora con un medio activo de 4 niveles. Tenemos a la izquierda la condición de equilibrio con el nivel E0, E1, E2 y E3. Entregamos energía al sistema activo a través del bombeo. Los fotones son absorbidos, van hacia el nivel E3 por transición rápida, se acumulan en el nivel E2, que sería ahora el nivel metaestable, y después de un tiempo logramos la inversión de población entre el nivel E2 y el nivel E1, teniendo entonces la emisión estimulada o la transición láser. En el sistema de 4 niveles tenemos una nueva transición rápida, donde los elementos decrecen al estado basal y vuelven a ser bombeados. A diferencia del sistema de 3 niveles, con elevar muy pocos elementos de E0 a E3, logramos la inversión de población. Pues en este esquema, la inversión se da entre E2 y E1, a diferencia del anterior que se daba con respecto al nivel basal. Bien, vimos entonces que tenemos un medio activo, un sistema de bombeo para lograr la inversión de población. De esa manera, logramos el objetivo de tener muchos elementos en estado excitado, de manera tal de que cuando venga un fotón y lo estimule para pasar al nivel de menor energía, vamos a lograr la emisión estimulada. Cuanto mayor elemento tengamos en estado excitado, mayor va a ser la generación de esa emisión estimulada. Pero el medio activo es finito, está alojado en una cavidad finita. Entonces, de alguna manera tenemos que ver cómo logramos que eso se retroalimente y se mantenga en el tiempo. Y aquí aparece el tercer componente de los láser, que es el resonador óptico. El resonador óptico no va a ser otra cosa que un par de espejos que se coloca en la extremidad de la cavidad que contiene el medio activo. De esta manera, dentro de la cavidad tenemos el medio activo. A través del sistema de bombeo logramos la inversión de población y tenemos elementos en un estado excitado que van a ser estimulados. Esa estimulación va a ir a la extremidad de uno de los espejos, se va a reflejar y esos fotones van a volver al interior del medio activo, encontrando otros fotones en su estado excitado, obligándolo a emitir en forma estimulada. Y eso se va a ir retroalimentando en diferentes o sucesivos rebotes en los espejos del resonador. Uno de los espejos tiene una reflexión de menor al 100%, que es por donde saldrá la emisión láser. En esta filmina vemos representado cómo se daría el inicio de la emisión estimulada y el proceso final de la emisión láser. Comienza a suceder la emisión estimulada en el centro de la cavidad. Entre varios caminos de ida y vuelta, esos fotones que tienen la misma energía, están en fase y son coherentes, se van amplificando y no los otros que están emitiendo en otras frecuencias o otras longitudes de onda. Y eso se va haciendo en diferentes caminos de ida y vuelta dentro de la cavidad hasta que logramos un equilibrio. Se logra el equilibrio cuando la ganancia del sistema iguala o supera las pérdidas. ¿Cuáles son las pérdidas que puede haber en una cavidad láser? Puede haber pérdidas por inhomogeneidades en el medio activo, puede haber dispersiones o desgastes en los espejos,
fotones que son dispersados hacia los laterales, un conjunto de pérdidas que se dan en la cavidad. Después de varios caminos de ida y vuelta, cuando la retroalimentación óptica supera esas pérdidas, conseguimos obtener la ganancia del láser. Quiero recordarles aquí o introducir el concepto que los sistemas láser son de muy bajo rendimiento. Ustedes van a ver con el material que nosotros le vamos a subir y el práctico que van a hacer en el campus, que es muchísima la energía que se le entrega con el bombeo al sistema de la cavidad óptica comparada con la que se obtiene como láser. Es decir, los rendimientos de los láser, incluso de los láser de mucha potencia, son rendimientos muy pobres. Resumiendo entonces, lo básico que necesitamos para producir láser es un medio activo, que es el que nos va a ofrecer los niveles de energía en el cual se van a producir las transiciones. Ese medio activo dijimos que puede ser una mezcla de gases, átomos, puede ser un líquido, puede ser un sólido. Una fuente de energía, que es lo que conocemos como bombeo, es decir, necesitamos entregar energía al medio activo, bombearlo. Y ese bombeo puede ser un bombeo óptico, eléctrico, puede ser la energía entregada por una reacción química, puede ser la energía entregada por otro láser. Y el sistema de bombeo va a depender del medio activo que tengamos. Por ejemplo, si tenemos una mezcla de gases, el bombeo es electrónico. Si tenemos un medio activo sólido, el bombeo es óptico. Y finalmente nos falta el sistema de espejo, que va a ser a veces de cavidad óptica, colocado en los extremos donde se encuentra el medio activo, que es el que me permite realizar entonces esa retroalimentación para mantener la ganancia dentro del sistema y superar las pérdidas. Entonces, recordemos, medio activo, sistema de bombeo, resonador óptico. En el siguiente diagrama podemos ver el aspecto físico de algunos láser. Tenemos, por ejemplo, en el centro, el láser de rubí, que fue el primer láser descubierto allá por los años 1960. ¿Cuál es su medio activo? La barra de rubí. Es un medio activo de estado sólido, la barra. Su sistema de bombeo es óptico, que es esta lámpara flash que está recubriendo la barra. Y el resonador se logra puliendo a espejo las extremidades de la barra. El láser de rubí emite en el visible. Podemos tener un láser de estado sólido, como son los láseres semiconductores, donde su medio activo son las junturas PN, de distintas capas de materiales semiconductores. Y en este caso el bombeo va a ser un bombeo eléctrico. Las capas de los materiales de silicio se pulen a espejo también para hacer las veces de resonador y producir la retroalimentación óptica dentro del material. Tenemos arriba un láser de medio activo gaseoso, que es el láser de dióxido de carbono, que es el láser que tenemos en la cátedra y con el que ustedes van a hacer el práctico. Este láser gaseoso tiene una mezcla de CO2, helio y nitrógeno. Entonces el medio activo es gaseoso. Su sistema de bombeo va a ser eléctrico y el resonador óptico van a ser un sistema de espejo que, recuerden que como este láser está emitiendo en el infrarrojo, esos espejos van a ser espejos especiales, son espejos metálicos compuestos por tierras raras, de manera tal que se pueda reflejar la radiación infrarroja dentro de la cavidad. Finalmente, acá en la parte inferior tenemos el láser de helio-neón. De vuelta, el medio activo va a ser una mezcla de gases,
en este caso de helio y de neón. El sistema de bombeo es eléctrico. Y tenemos dentro de la cavidad los espejos para hacer el resonador óptico. Veamos este último ejemplo, cómo se vería físicamente y cómo se verían los distintos niveles que nos dan la transición. Tenemos entonces aquí algunas características del láser de helio-neón. Es un láser que emite en el visible a 633 nanómetros. Su medio activo, como ya dijimos, es una mezcla de gases de helio y neón. Por cada 10 moléculas de helio hay una de neón. Es un láser de una potencia baja, con un rendimiento muy pobre, como habíamos mencionado anteriormente. Constructivamente podemos ver un tubo de vidrio con esta forma particular, donde sus extremidades terminan en un ángulo de Brewster, que no es otra cosa para permitir que se reflejen aquellas fotones que van por el centro del tubo. A este tubo de vidrio está anexado la fuente eléctrica que va a producir el bombeo, que está representado acá por una fuente de alimentación y una resistencia de carga. Se va a producir el bombeo del gas hasta lograr la inversión de población, emisión estimulada, que se va a ir amplificando a medida que vaya rebotando en los espejos del resonador. Uno de los espejos, en este caso, como está aquí mencionado, espejo de salida, es el que va a permitir la salida del láser por tener una reflexión menor al 100%. ¿Cómo se ven las estructuras de la mezcla de gases de helio y neón a nivel de las transiciones? Con la siguiente forma. Aquí tenemos entonces los niveles de energía. Tenemos un esquema de 4 niveles de energía. Y tenemos el átomo de helio, la representación, y el átomo de neón. En este láser en particular, al producirse el bombeo, lo que se hace es excitar los átomos de helio, y esa excitación del helio estimula al neón. Es el neón el que aporta entonces los niveles de transición del láser. Fíjense que una vez excitado el neón, se produce inversión de población entre el estado 3 sub S y D sub P, 3 sub S y 3 sub P, y también puede haber inversión de población entre 2S y 2P. Cada una de estas inversión de población nos genera una transición láser que luego, colocando filtros en el interior de la cavidad, uno selecciona para que a la salida tengamos los 633 nanómetros, que es la emisión del láser de neón. De esta manera, entonces, en forma resumida, le presentamos el principio de funcionamiento, el concepto de inversión de población y las distintas partes que componen un láser, como ser el medio activo, sistema de bombeo y resonador óptico. Permítanme cambiar y compartirle otra pantalla para terminar de entender el funcionamiento del láser con este simple modelo. Aquí lo que estamos viendo es, en forma muy simplificada, el medio activo con un solo componente, el sistema de bombeo y arriba a la derecha los niveles de energía. En negrita el nivel basal y el nivel 2 en rojo. Como ustedes pueden ver aquí, cuando este elemento excite, va a subir a SU2 y van a ver que a veces coincide que cuando está excitado llega otro fotón y salen dos juntos, ¿ven? Llega y salen. Esa es la emisión estimulada que buscamos. Pasemos a un caso más real. Tenemos ahora entonces nuestra cavidad óptica, donde tenemos el medio activo que aporta las estructuras que van a sufrir las diferentes transiciones, un sistema de bombeo y un sistema de 3 niveles. El nivel 1 en negro, el nivel 2 en rojo y el nivel 3 en azul. Cuando los elementos
estén excitados y pasen al nivel 2, van a tener una aureola roja, y cuando estén al nivel 3, van a tener una aureola azul. Comenzamos a bombear el sistema. Ustedes van a ver que los elementos se van excitando y empiezan a haber emisiones espontáneas que se escapan y en algunos casos emisiones estimuladas, como las que ven ahí cuando van dos fotones con la misma energía y en fase. Aumentamos el bombeo y favorecemos ahora una transición rápida entre 3 y 2 para que haya inversión de población. Y vemos ahora que hay mayor cantidad de emisión estimulada, pero no es suficiente para que tengamos emisión láser. Perdón, en el panel inferior van a ver la energía que se genera en la cavidad y la que se produce a nivel del láser. Fíjense que se genera algo de radiación interna, pero no es suficiente. Entonces, para que la emisión estimulada se retroalimente, nos falta agregar los espejos. Fíjense ahora entonces cómo la emisión va a ir rebotando, cómo se empieza a generar la emisión estimulada y empieza a aumentar en la cavidad esa emisión. Cuando le damos un poco menos de reflexión a uno de los espejos, tenemos la salida láser que estábamos buscando. Fíjense cómo se genera el láser ahora y la relación que decíamos. Mucha energía entregada para una menor cantidad de energía láser. Volvemos nuevamente entonces. Tenemos medio activo, sistema de bombeo, el resonador que se lo vamos a agregar cuando coloquemos los espejos y dentro de esa cavidad necesitamos buscar que la emisión estimulada que se produzca se amplifique. Representamos a la derecha los tres niveles de energía. En el panel tenemos la señal que se genera internamente en la cavidad y la que sale como láser. Acuérdense que después de varios caminos de ida y vuelta, debíamos superar las pérdidas en el sistema. Vamos entonces, comienzo a bombear, los elementos se empiezan a excitar, tenemos emisión coherente y alguna emisión estimulada. Forzamos a que haya una transición rápida entre 3 y 2, de manera que 2 comienza a ser metaestable y acá tenemos la inversión de población entre 2 y 1. Y para que esta emisión estimulada se retroalimente, colocamos los espejos y van a ver que rápidamente en el interior entonces ahora se va amplificando y la energía empieza a aumentar. Una vez que tengo suficiente emisión estimulada, la puedo generar a la salida del láser. Bien, este video entonces es para reforzar los apuntes y recuerden que aquí lo importante es entonces ver el principio de funcionamiento, el concepto de inversión de población y la importancia que él tiene, las partes de un láser, medio activo, bombeo y resonador óptico. Con esto terminamos esta primera representación. Y luego, para la próxima clase, haremos un video con las aplicaciones del láser. Nos vemos luego.